Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios en este Viernes Santo, este tiempo tan especial, esta semana tan especial para cada uno de nosotros como creyentes. Este tiempo único, como pudiéramos decirlo, para cada cristiano. Hay tantas cosas que agradecer al Señor, ¿verdad?, durante el año, tantas bendiciones, pero en esta semana en especial, yo considero que si tuviéramos que elegir un día, una semana preferida para el cristiano, tendría que ser la semana de Pascua, donde encontramos la celebración de la Pascua, el juicio del Señor, la crucifixión y por supuesto el primer día de la semana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más, hermanos, vamos a orar y hoy vamos a compartir exclusivamente desde el momento que el Señor lleva la cruz, comienza a llevar la cruz hasta el Gólgota, ahí el lugar de la calavera, como dice la palabra. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, gracias por un día más que nos permites caminar este caminar cristiano tan lindo, Señor, tan lleno de bendiciones a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por permitirnos compartir en este día, un día tan especial, un día donde tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, fue crucificado por los impíos, por el pecado de la humanidad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que nos recuerda esa obra cruenta de la cruz. Gracias por tu bendita palabra, que también nos recuerda que en esa cruz y en esa muerte expiatoria, todos nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Señor, yo te pido que bendigas cada hermano, cada hermana que va a escuchar este estudio. Señor, que tu Espíritu Santo sea el único que esté entre nosotros. Quita toda interferencia, quita toda distracción y nos ponemos en tus manos, Padre. Te lo pedimos, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos entonces a comenzar. Ayer estuvimos viendo el Jueves Santo, todo lo relacionado con lo que fue la Pascua, la preparación de la Pascua. ¿Se acuerda todo lo que compartimos en cuanto a los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan? Todo lo que el Señor hizo en esas horas. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que es la cruz, vamos a enfocarnos en lo que es la crucifixión. Usted ya sabe que cuando llega este tiempo en la Escritura, cuando, por ejemplo, ahí como en Juan 19, 17, ahí vamos a comenzar hoy. Cuando comenzamos en Juan 19, 17, si usted da vuelta a la página de su Biblia, desde el capítulo 18, usted va a leer lo que sucedió con Jesús delante de las autoridades. Va con Pilato, va con Caifás, lo vuelven a mandar con Pilato y finalmente el pueblo pide la liberación de Barrabás, que era un asesino. De alguna manera, en el capítulo 19, Pilato hace azotar a Jesús, lo interroga nuevamente, trata de dejarlo libre, pero para que la escritura se cumpliese, tenía que ser azotado, golpeado, escupido, maltratado y crucificado. Solamente ese fue el pago que el Padre aceptaba por los pecados de toda la creación. Y ese fue el único pago que el Padre acepta para que todo aquel que se acerca a Cristo y cree en la obra de la cruz tenga vida eterna. Así que vamos a comenzar, hermanos, en Juan 19, 17. Ojalá que usted tenga lista su Biblia. Vamos a leer el 19, 17 entonces de Juan y vamos a hacer una aclaración. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En un día como este,
el Señor tiene que haber sido crucificado antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío, como expliqué ayer, el día comenzaba desde las 6 de la tarde y terminaba 24 horas después, a las 6 de la tarde. Estaríamos cumpliendo en este momento, en este horario que estamos ahora, ya estaríamos nosotros en el sábado, en el día sábado para el judío, si lo tomáramos aquí en Estados Unidos. El Señor Jesucristo el día jueves participó de la Pascua. A la noche del día jueves, que ya era el día viernes para el judío, el Señor es llevado a juicio. En las primeras horas de la mañana es declarado culpable y el Señor Jesucristo es crucificado viernes en la mañana. Si usted se recuerda, dice que mientras estaba crucificado, de la 6ª hora a la 9ª, hubo tinieblas en toda la tierra. Acuérdese que para el judío también el día laboral comenzaba a las 6 de la mañana. La 6ª hora son las 12 del mediodía. La 9ª hora son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde exactamente, máximo, el Señor entrega su espíritu, muere en la cruz y antes de las 6 de la tarde debía ser enterrado para que no pasara a ser ya parte del día sábado, del día de descanso, después de la Pascua, que había sido el día anterior. Recordemos que el día después de la Pascua, comenzando en Pascua, también empezaban a contar los días de los panes sin levadura. Esos días para el pueblo judío eran muy, muy importantes, comenzando desde la preparación del Cordero, el día 10 del mes de Nisán, el 14 se lo sacrificaba, y a partir del otro día, incluido el día de la Pascua, comenzaba esa semana de los panes sin levadura. 19-17 de Juan, entonces dice, y él cargando su cruz, antes de las 6 de la tarde del viernes, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgata, y allá le crucificamos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahí en el Evangelio de Lucas 23-26, la palabra dice, aclara de otra manera, y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Si usted me acompaña al libro de Hebreos relacionado con esta obra tremenda de la cruz, el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Qué interesante eso, ¿verdad? El Señor murió como el peor de los pecadores, murió como alguien que aún podía llegar a contaminar con su muerte a aquellos que estuvieran cerca, si estaba dentro de las puertas de la ciudad. ¿Se imagina? El Creador, el Hijo de Dios, el Santo de Israel, murió como el peor de los pecadores. Y esa es la tremenda historia que hay veces que no logramos comprender, ¿verdad? En su profundidad. Esa tremenda cambio de manera de ver a Jesús. Cómo lo vieron en aquella época, cómo tenía que cumplirse la Escritura. Pero realmente cómo sabemos nosotros que lo ve Dios su Padre y cómo lo vemos nosotros como nuestro Señor. Ahí en el 19-18 de Juan, hay algo interesante, encontré un comentario, dice, allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Era costumbre aparentemente colocar al peor malhechor en medio del grupo que se crucificaba, y se lo ponía muchas veces más adelante, como para hacer notar de que era el peor de todos los que estaban siendo crucificados. Qué ironía ver al Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, eterno, santo, colocado como el peor de los pecadores. Pero esto debía cumplirse porque la Escritura lo pedía así. La profecía pedía que se cumpliera de esa manera. El libro de Isaías 53, versículo 12,
Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda cuando la Escritura también registra que mientras estaba siendo crucificado el Señor le pidió al Padre que por favor no le tomara en cuenta los pecados, aquellos del pretorio, aquellos soldados romanos que lo estaban crucificando? Lucas registra que el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted lo puede leer en Lucas 23, 34. Vamos a leer Juan 19, 19 al 22. Y dice la Escritura, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Usted en su Biblia seguramente lo tiene en letras mayúsculas para resaltar de una manera tremenda cuál era el título. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. El hebreo, hermanos, era el idioma del país. El griego, el idioma de la calle, el idioma del comercio, el idioma del pueblo. Y el latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Qué tremendo que Pilato, aún en su error en su juicio y en su temor de los políticos, de los sacerdotes corruptos de la época, qué lástima que cometió el error de cambiar su juicio. Claro que si no, no se hubiera cumplido la Escritura. Pero Pilato niega la petición de los sacerdotes judíos de cambiar el título. Tal vez habrá sido por haber obrado ellos en contra de su propio sentido de justicia, no lo sabemos. Aún así, proféticamente, la verdad de Cristo y del Evangelio de salvación en Cristo fue mostrada a todas aquellas personas que presenciaron la crucifixión y aún continúa resonando en nuestros oídos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rey de reyes, Señor de señores, el primero, el último, el alfa, la omega, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Leemos en el versículo 23, Juan 19, 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Había 2 prendas que el hombre en aquel entonces usaba. Era una túnica interior y después lo que se llamaba la ropa, los vestidos. A los vestidos los soldados lo cortaron en 4. 4 soldados crucificaron al Señor. Era como, digamos, qué tremendo, como lo digamos, pero era como el tip, era como la propina de lo que le quedaba a los soldados que habían salido en suerte de crucificar a alguien. Los vestidos exteriores los cortaron en 4, pero la túnica, que era sin costura, algunos comentaristas dicen que era carísimo establecer una túnica de esa manera. Era una túnica especial, hecha exclusivamente para el Hijo de Dios, seguramente hecha por alguien, tal vez alguna de las mujeres ricas que lo acompañaron en su ministerio, como también nos habla la Escritura. 4 soldados crucificaron a los condenados. Esta es la propina para ellos, la túnica y los vestidos del Señor, pero la túnica la conservaron. ¿Qué blasfemias encontramos en contra del Señor en la crucifixión? Váyase conmigo a Mateo 27. Mateo 27. Ojalá que lo pueda buscar conmigo. Mateo 27. Vamos a leer del 38 al 44. Mateo 27, 38 al 44.
Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Qué tremendo la blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo, contra el Hijo de Dios. Qué tremendo, qué lástima. Tantas almas, ¿verdad?, que se perdieron aquel entonces y se siguen perdiendo por no creer por fe de que Él fue único en la creación, de que el Hijo de Dios, el Creador, tuvo que encarnarse en un hombre para poder pagar por los pecados del hombre. El primer Adán falló. El segundo Adán, como dice la Escritura a través de Pablo, nos dio la vida eterna. El primer Adán fue en carne. El segundo Adán fue espiritual, perfecto, único, y en él tenemos vida eterna y perdón de pecados. Algo increíble sucede con uno de los ladrones crucificados al lado de Jesús. Ahí en Lucas, déjeme ver la Escritura, dice: el Señor le garantiza la vida eterna. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice la palabra que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 39 al 43. Los 2 malhechores al lado del Señor. Mateo declara que los 2 le injuriaban, pero sin embargo algo tremendo sucede antes de que tanto estos 2 malhechores como el Señor entregara el Espíritu. Ellos 2 murieran, pero el Señor entregó el Espíritu. Uno de ellos se arrepiente y se le garantiza la vida eterna. Ahí en Juan 19, del 25 al 27, seguimos leyendo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que la mayoría de los comentaristas bíblicos concuerda que fue el apóstol Juan: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En Juan 19, 28 se cumple el Salmo 69, 21. Porque dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Se cumple proféticamente el Salmo 69, 21. Juan 19, 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Encontramos otra lectura paralela en Mateo 27, 47 al 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dos cosas importantes suceden en estos dos versículos que comparamos entre Mateo y Juan. El Señor no quiso tomar el vinagre. El vinagre actuaba como un anestésico en ese tiempo de crucifixión, de tremendo dolor, de tremenda agonía. El Señor no lo quiso tomar. El Señor quiso pagar 100% todos los pecados de la humanidad. Quiso pasar por esa prueba sin tener ningún tipo de reparo ni de límite. Por otro lado, cuando dice que el Señor entregó el Espíritu, el Señor Jesucristo en su condición de hombre fue el único en la creación que decidió cuándo entregar el Espíritu, en el tiempo exacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado, que Él entregara el Espíritu y muriera. Cada uno de nosotros, cuando morimos, el Señor determina el instante, el milisegundo que usted da su último respiro, su última respiración. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre, decidió Él proféticamente cuándo era el tiempo perfecto establecido entre el cielo y la tierra para que Él muriera. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a Juan 19:33. Empecemos con el 32. Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Acá hay una referencia al Cordero Pascual. Usted lo puede leer en Éxodo 12. Ningún hueso del Cordero Pascual podía ni debía ser quebrado. El Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aún esa palabra profética tenía que cumplirse perfectamente y ningún hueso suyo necesitó ser quebrado en el cuerpo del Señor Jesucristo. 19:34 de Juan dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y al instante salió sangre y agua. Esto desmiente lo que décadas después iba a aparecer como el docetismo y el gnosticismo, que declaraban que Jesús no había sido humano, que había sido una aparición, que había sido alguien que a lo mejor hasta engañaba colectivamente a todos los que estaban con él, que no había sido real. La Escritura, inspirada por el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, nos dice que sangre y agua salieron del costado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerda? Juan lo registra. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, carísimo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con sangres aromáticas, según es costumbre de los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Proféticamente, el Señor tenía que ser sepultado también de una manera especial. Si usted me acompaña a Isaías 53:9, Isaías 53:9, otra profecía que se cumplió, en el lugar donde fue enterrado el Señor, en esa tumba cavada en la piedra,
53:9 de Isaías dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, los dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, como también lo registra Primera de Pedro 2:22. Ayer vimos la Pascua. Después de las 6 de la tarde comenzaba lo que sería el día viernes, que para el pueblo judío hubiera terminado hoy a las 6 de la tarde. ¿Y por qué es interesante entender el horario judío, hermanos? Ya para terminar. Cuando el Señor es crucificado antes de las 3 de la tarde del día viernes y puesto en la tumba, después de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado, ya era el día de reposo, se contaba un día. Y algunos dicen, se dan cuenta que la escritura está mal, porque dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba antes de resucitar. Está todo equivocado. No, la escritura es perfecta. Lo que pasa es que hay personas que levantan crítica sin antes investigar. Comenzó a las 6 de la tarde del jueves, después de terminar la cena pascual, y llegaba hasta las 6 de la tarde del viernes. El Señor Jesucristo fue y llevado a la tumba de José de Arimatea antes de las 6 de la tarde del viernes. La costumbre judía era que cuando ellos decían el día viernes, se contaba todo el día entero o el día jueves. No importaba si había sucedido en las primeras horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, o en las primeras horas de la mañana o al mediodía. El Señor Jesucristo pasó en la tumba el día viernes. Todavía no habían sido las 6 de la tarde del viernes. Para el judío, de las 6 de la tarde del jueves a las 6 del viernes era un día. Día viernes, un día. De las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado, día de reposo, segundo día. Y el domingo por la mañana, el primer día de la semana, en la mañana, el Señor resucita. Ya era el día domingo, que se extendía hasta las 6 de la tarde. La palabra es perfecta, la palabra no se equivoca. Así como el Señor dijo, la única señal que se les va a dar en cuanto a mí es la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Se cumplió la Escritura es perfecta, que recordamos hoy, hermanos, en esta hora, inclusive aquí en este momento, donde usted esté. Recordamos ese tiempo donde el cuerpo de Jesús ya estaba en la tumba. Esperamos ese día, ese tiempo, el primer día de la semana, domingo en la mañana, cuando la palabra dice que las mujeres fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Si el Señor lo permite, mañana en la noche, a las 7 de la tarde, vamos a tratar de compartir 2 o 3 pensamientos en cuanto a algunos escritores de la palabra o estudiosos de la palabra. ¿Qué sucedió en el tiempo que el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo en la tumba? ¿Qué sucedió con su espíritu? Algo nos dice la Escritura. Algo vamos a investigar con algún otro estudioso de la palabra, pero lo vamos a dejar para el día de mañana. Y el día domingo, si el Señor lo permite, a las 12 del mediodía, vamos a estar compartiendo en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanos, recordemos lo que fue toda esta semana para Él. Hoy hablaba con mi esposa, le decía, yo creo que un hombre regular, hablando de la presión del día de ayer, la presión emocional, la presión espiritual, de saber lo que venía, de saber que iba a ser traicionado, de estar disfrutando ese tiempo con sus discípulos que amaba, sabiendo que pocas horas después uno de ellos lo iba a negar 3 veces. Qué tremendo fue para el Señor. Y como decía yo ayer, no lo tomemos para tristeza, hermanos, ni para estar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que como cristianos caminamos en gloria y en victoria continuamente. Pero por favor, tómese un tiempo para ir un poquito adentro de su mente, su corazón, sus emociones. Primero para decirle, Señor, te pido perdón
porque todo lo que pasaste fue por mí. Todo lo que pasaste fue por mí. Segundo, hermanos, para darle gracias al Padre por haber permitido que su Hijo Jesucristo resucitara al tercer día, como estaba prometido en la Escritura. Por otro lado, hermanos, tratemos de compartir con esposa, con los hijos, con quien tenga usted al lado, con los nietos. Por favor, que podamos tomar este tiempo de la manera en que pasó. Cómo sucedió con el Señor, cómo pasó su tiempo, lo que sufrió, el amor que mostró hasta el final. Dice la palabra que los amó hasta el fin a sus discípulos. Y por supuesto tomemos hoy y mañana también para entender que el primer día de la semana, de hace más de 2000 años, la tumba estaba vacía. Todo lo que él había prometido proféticamente a sus discípulos se cumplió. Y toda esa profecía, todavía usted y yo la gozamos, la creemos al día de hoy por fe en la perfecta palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros. Gracias por la obra de la cruz. Gracias, Padre, por aceptar el pago que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Yo te pido bendición, Señor, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada líder, sobre cada pastor, esposa de pastor, Señor, cada familia cristiana, en este tiempo tan especial, en este, Señor, tiempo único de Pascua. Yo te pido, Señor, que tú trates con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras emociones, que cambiemos para bien, que cuando podamos nuevamente volver a encontrarnos, Señor, cada uno en sus iglesias, podamos volver con un corazón más agradecido, con un corazón más humilde, con un corazón con más deseo, Señor, de servir a Jesucristo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque te lo pedimos, Padre, por favor, todo esto, Señor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Cristo vive. Bendiciones.